Pues llegamos a un pasaje más sobre la mentira. Eh, ya hemos abordado otros pasajes precisamente con el tema de la mentira, como hice el envío anoche sobre varios pasajes, Proverbios 6:17, 6:19, 10:18, 12:17, 12:19, más otros que tratan del engaño y naturalmente del antónimo, es decir, la palabra contraria que pues tiene que ver con no engañar, con precisamente decir la verdad. Sin embargo, cada pasaje que hemos abordado sobre la mentira se ha dado desde digámoslo, desde un cierto foco, ajá, desde una cierta luz. eh, por ejemplo, por citar un caso, Proverbios 6:19, habla de la verdad, pero en contraste con el testigo falso. Entonces habla de una verdad, de la verdad que tiene que ver con estar ante tribunales y decir la verdad. Ese es un asunto, ese es un pasaje, perdón, que trata sobre la verdad, sobre la mentira, pero con un enfoque distinto. Eh, por ejemplo, en 10:18 se habla de un mentiroso o que es mentiroso porque encubre odio. Entonces, lo contrario, desde luego, tiene que ver con hablar la verdad, pero desde otro enfoque. Ajá. No que la palabra se contradiga porque tiene muchas visiones, no, es una revelación divina, que es toda la escritura. Sin embargo, siempre hay aspectos distintos que tratar acerca de las cosas y por esa razón son varios los proverbios que mencionan la mentira, no solo la mentira, la verdad, sino también otros muchos temas. Eh, entonces, pues ahora nos concentramos en un pasaje de 12:22 que también trata acerca de la verdad, trata de la mentira, pero lo hace desde otro enfoque. Y de forma muy precisa diremos que ahora no nos vamos a concentrar en la verdad dicha en los juzgados, en la verdad que aclara, por ejemplo, cuando el hombre habla, digamos, sus sentimientos, cuando el hombre habla ante algo que está mal y habla la verdad, todas esas cosas son eh, válidas, desde luego, las trata la misma escritura, pero aquí en este pasaje nos hemos de concentrar en Dios y en la postura que específicamente Él toma ante la mentira, porque recordamos lo que está diciendo el pasaje de forma específica. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Miren, nos está hablando de el carácter de Dios. Si bien es cierto, sabemos, el labio mentiroso Dios lo desprecia, desde luego, pero se está hablando, no, no es para que hablemos en sí de los labios mentirosos, sino de cómo son abominación a Jehová. Es decir, está diciendo, Jehová no quiere los labios mentirosos. En cambio, Jehová, o en contraste, Jehová se alegra, Jehová se contenta cuando el labio no es mentiroso, sino que habla verdad. Eso es lo que está tratando este pasaje que acabamos de leer. Y por eso decía, nos concentraremos en Dios, en la postura que toma ante la mentira. Y desde luego, hemos dicho ya, pues hemos de hablar del carácter de Dios. Entonces tenemos el título que hemos dicho siempre, lo extraemos comúnmente de las palabras de los pasajes, mentira y verdad. Es el sermón número 30 del capítulo 12 de Proverbios, nuestra base bíblica a la que dimos lectura, Proverbios 12:22. Bueno, ya hemos leído, dice que el labio mentiroso, que los labios mentirosos le son aborrecibles. Eh, ya decíamos, no se concentra en el labio mentiroso, sino que aquí la escritura nos quiere decir algo con respecto a Dios.
Es decir, nos quiere decir algo sobre Dios. Sabemos que odia el labio mentiroso, pero precisamente introduce el término, la expresión labio mentiroso, y aclara y deja claro que Dios aborrece el labio mentiroso, pero porque la Escritura nos quiere decir algo sobre Dios. Y algo vemos aquí. Odia la mentira, es decir, aborrece la mentira, ama la verdad. O bien se contenta con la verdad, ¿no? Si odia la mentira, así como dice esta primera parte del versículo, si nos presenta la Escritura un Dios que odia la mentira, por tanto, y de forma contraria, se contenta con la verdad. Es lo que está diciendo el pasaje y es lo que afirma la segunda parte del versículo. Los labios mentirosos, pues le son abominables. Pero por otro lado, cuando se habla la verdad, cuando se anda en la verdad, Dios entonces se pone contento, o por tanto se pone contento. Pero de aquí el pasaje dice cosas que son entendibles, inmediatamente lo leemos, decimos siempre en cada proverbio, leemos la palabra y la entendemos de forma sencilla, porque Dios nos está hablando precisamente de modo sencillo. Sin embargo, hemos de desarrollar sus aplicaciones y las cosas también de las cuales debemos advertir para no caer en un entendimiento equivocado de este pasaje. Eh, bueno, hacemos una primera aclaración. Dios no está ligado a la verdad como si esta fuera algo fuera de él. Miren, no podemos decir, bueno, Dios ama la verdad como si la verdad fuera algo que estuviera fuera de él. Es como poner este ejemplo, como si esto que estoy aquí representando fuera la verdad y dentro está Dios. No, Dios no está contenido en nada. Si nosotros podemos hablar de la verdad es porque Él es la verdad y la verdad está en Él. Esa es una precisión importante que hay que hacer porque tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, nosotros estudiamos teología constantemente y hemos mirado las consecuencias de estos pensamientos, como por ejemplo cuando se dice que Dios está en la eternidad. Tal parece que la eternidad se ve como si fuera un tipo de contenedor, digámoslo así, algo, una cosa allí dentro de la cual está Dios, como que Dios está participando de la eternidad. Pero eso no lo debemos pensar. Solo hay Dios y su creación. Solo hay Dios y su creación. No es una verdad, luego Dios dentro y luego Dios hace al cosmos, Dios hace la creación. No es así. Eh, por eso esto lo dejamos claro. No hay Dios y la verdad. No. Él es la verdad y en Él está la verdad, lo cual quiere decir no hay verdad fuera de Él. Y esto también tiene implicaciones de mucha importancia. Entonces, la escritura, por ejemplo, presenta a Dios como la verdad. Y por otro lado, añadido a ello, lo presenta a Él como la verdad. Y por otro lado, presenta su voluntad la presenta como la verdad. Entonces Dios se revela, Dios expresa su voluntad, la revela por medio de, nos aparece esta en la escritura, Dios habiendo usado hombres para ello, y esto que Dios revela que es su voluntad para nosotros, así como dice la escritura, es la verdad. Eh, y es una verdad, es la verdad válida para todos. No es, pues mira, es que la Biblia es verdad para él, pero es que para él no. Entonces la Biblia solo será verdad para los que la crean. No, la Biblia es la verdad porque expresa la voluntad de Dios. Esto es de muchísima importancia. Por eso tenemos ciertos pasajes, por ejemplo, Salmos 25:5. Si alguien nos puede hacer favor, miren, son Salmos 25:5, luego 86:11 y luego
119, 60. Esos son Salmos 25, 5, si alguien nos hace favor de leerlo, 25, 5. Gracias, hermana. Miren, enséñame en tu verdad, instrúyeme. No hay verdad fuera de Dios. Luego, 86, 11. Gracias. Miren, lo mismo. Dios es la verdad, pero la verdad está en Él. No hay una verdad aparte de Dios. Mucho menos esto, es que Dios se ajusta a la verdad. No, eso no, porque Él es la verdad y de Él procede la verdad. Ahora, 119, 160, 119, 160, porque el Salmo es largo, tiene 175 versículos. 119, 160, si alguien lo tiene, le da lectura, hermanos. Gracias, hija. Miren, la suma de tu palabra es la verdad. Ahí se presenta claramente la voluntad de Dios como la verdad. Entonces, no hay verdad fuera de Dios. Eh, por otro lado, y en esa misma línea, hay que decir que la misma escritura nos presenta, por ejemplo, ya esto tomando en cuenta todo el mensaje completo de la escritura, nos presenta a Dios como amor. Por ejemplo, la escritura es muy clara y eso es algo que todos nosotros, los niños, constantemente eh, eh, oyen estas cosas. Dios es amor porque es algo que está en la escritura. Y nosotros decimos por ello, bueno, Dios es bondadoso, Dios es justo, pero asimismo afirmamos, no hay justicia aparte de Dios. No hay bondad aparte de Dios. Porque si no, eso sería como un ámbito en el que Dios tendría que estar, en el que Dios tendría que entrar. Y eso es algo que no podemos concebir. Dios es amor. Cuando hablamos de que es la verdad, Él es la verdad, porque eso ya más adelante el mismo Cristo lo afirma. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos por ello decir, Dios es la vida, tú eres nuestra vida. Y así afirmamos, nada hay fuera de Él. Y por eso decíamos, no hay verdad fuera de Dios. No hay la verdad, Dios y la creación. No, no. Es Dios y su creación. Entonces no hay verdad fuera de Él. Él es la verdad y por eso la Escritura lo presenta desde el inicio. Recordamos Números 23 cuando dice que Dios no es hijo de hombre para que, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces habla de un Dios que, digámoslo así, es de una pieza. No hay contradicción en él. Él ha revelado la verdad misma que nosotros debemos afirmar y fuera de ello no hay nada. Por eso decimos una y otra vez, no hay una verdad a la que Dios se ajusta. No, Él es la verdad. En Él está la verdad y para nosotros es así. De Él procede la verdad. Él reveló su palabra, que es la verdad, y esa ha venido de Él, porque Él la reveló. Entonces, y decíamos por ello que Cristo afirma, eh, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque eso es algo de Dios. Él es, Él es la verdad. No hay verdad fuera de Él como algo independiente, como si la verdad fuera un ente, alguna cosa, una entidad independiente de Dios. No, Él es la verdad. Por eso cuando dice la gente, miren, todos los caminos llevan a Dios. O hay muchos caminos, hay varios, hay más de un camino para llegar a Dios. No, es que Jesús dice, yo soy el camino. Y Jesús es Dios. Entonces, esa expresión está equivocada. Es como, mira, tú llegas a Dios y pues aparte de Él, independientemente de Él, hay varios caminos de llegar a Él. No, eso no existe. Si alguien nos lleva al Padre, dice la Escritura, que es Cristo mismo. Cristo mismo es quien nos lleva al Padre.
Por eso, estar en Él, estar en Dios, es estar afirmados en la verdad. Y claro, una cosa que hoy no vamos a hablar es, la verdad tiene muchos modos, cuándo decirla, en qué momento, ¿verdad? Porque todo eso norma la escritura, no podemos andar por la vida nada más diciéndolo. Pues yo en todo momento, sea o no el tiempo, yo digo la verdad y como sea, pues, eso no es ahora de nuestro pasaje, pero eh, solo advierto que la verdad ya de eso en lo posterior se hablará. Pero ahora afirmamos algo con esto. La utilidad, una utilidad grande que tiene en nuestra vida y que nos presenta la Escritura, es que el hecho de que Dios sea la verdad está en Él, esté en Él y la verdad proceda de Él, es lo que nos permite confiar en Él. Que Él sea la verdad nos permite confiar en Él. No es un asunto eso de, pues sí, Dios es la verdad, pero ¿qué es afirmación? ¿Qué conmigo? No, pues eso envuelve mi vida. Me hace confiar en Él, porque si Él es la verdad, de Él procede la verdad, entonces yo confío en Él. Por eso la Escritura nos lleva varios autores bíblicos, pues nos hablan de ello. Por ejemplo, mucho lo hace el apóstol San Pablo, lo hace también, por ejemplo, el apóstol San Pedro. Nos llaman a esa confianza en Él. ¿Por qué? Porque con Él estamos seguros, puesto que Él es la verdad está en Él. Y eso es precisamente la base de nuestra confianza como creyentes. Como sabemos que Él no cambia, nosotros siempre tenemos duda de los demás. Oye, y pues qué, y si me queda mal, de pronto la gente pues nos puede decepcionar. A veces puede pasar con el mejor amigo. De pronto nos decepciona, nos hace sentir mal en algún punto de nuestra vida, en alguna cuestión nos queda mal. Nosotros nos llegamos a sentir decepcionados de nuestro entorno, de las personas a veces más queridas, nos llegamos a decepcionar, pero eso no pasa con Dios. Por eso la Escritura presenta eso como la base de nuestra confianza. Y decía por ello que autores sagrados, escritores bíblicos, nos llaman a eso. Incluso, miren, esto es muy interesante, incluso en el ámbito de la filosofía, precisamente ahorita que estamos tratando una perspectiva rogevierdiana de la filosofía, bueno, en nuestras clases de seminario, hay un autor, eh, eh, Renato Descartes. Bueno, hemos escuchado mucho de Descartes. Por ejemplo, él, no vamos a hablar ahorita de su filosofía, pero entre las cosas que él presuponía es que Dios es verdadero, no miente, porque Él es la verdad y en Él está la verdad. Entonces él, entre otras cosas, afirmaba, bueno, pues yo existo y Dios no creo, decía él, Dios no creo que me esté engañando con respecto a mi existencia, porque presuponía Descartes, aunque en muchas cosas de su filosofía no estemos de acuerdo, presuponía una verdad que se ha traído desde siempre, que Dios es la verdad, en Él está la verdad, Él procede la verdad y ahí hay seguridad, porque no cambia. Miren, eso a él le sirvió de fundamento para algunas cosas que llegó a afirmar, pero eso lo tenía presupuesto, porque él conocía la escritura, fue formado por hombres religiosos, aunque ciertamente dijo muchas cosas que no iban de acuerdo con la verdad cristiana, no obstante, entre otras cosas, él afirmaba eso, es que Dios no puede engañar, Dios no puede mentir. Eso pensaba él, porque eso es algo que se había heredado de una visión cristiana y esto es algo que traemos incluso desde el judaísmo. Dios es verdad y eso le sirvió a este autor como fundamento, entre otras cosas. Y hemos dicho que aunado a esa verdad, aunado a esto que Dios es verdad, está el amor, por ejemplo, la justicia, y de ahí decimos, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad, así como decimos Dios es verdad.
Estamos hablando de Él, pero no estamos diciendo que esas cosas son independientes de Él. Esto, hermanos, de que Dios sea verdad, que Él es amor, que es justicia, todo eso tiene muchas implicaciones. Miren, decíamos que nosotros confiamos en Él porque es verdadero y es de una pieza. Y si nosotros decimos Dios es justo, así como es verdad, es justicia, es bondad, esto nos hace confiar de esta forma y decir, nos pase lo que sea, venga la situación más difícil, venga lo más terrible que yo pueda imaginar, yo estaré confiado porque nada saldrá del propósito divino que es verdadero, justo, amoroso, santo, bondadoso, etcétera. Eso es la base de nuestra confianza. Por eso cuando hablamos de Dios, estas cosas, que Dios es amor, Dios es justicia, es entender que eso tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos. Lo tenemos eso como fundamento. Por eso nosotros confiamos. Sabemos que lo que venga no está fuera, todo está dentro, lo que nos pase, lo que nos venga, no, nada escapa de su amor, de su justicia, de su bondad. Y esto nos previene, hermanos, para algo muy importante. Esto nos previene para que no veamos nosotros en él contradicción. Y aquí vamos a pasar a un punto muy interesante. Miren, parece esto sencillo, lo que la escritura dice es sencillo en el sentido de que se dirige a nuestro corazón y ahí tomamos la escritura, esa es la clave del conocimiento, leemos con nuestro corazón, como corazón que somos la escritura, y ahí Dios habla, y lo entendemos. Y entonces, ¿qué viene después? Empezar a meditar, a pensar y ver las implicaciones en nuestra vida de esta palabra que nos ha sido hablada con sencillez. Decía, estas verdades de las que hemos venido hablando, Dios es verdad, y a lo cual sea una, Dios es amor, justicia, etcétera. Pero la que primordialmente estamos tratando, que Dios es verdad, Él es verdadero, nos previene para que no veamos en Él contradicción, para que no veamos en Él contradicción. Como Dios es verdad, no hay contradicción, y aquí es algo muy importante, como Dios es verdad, no hay contradicción entre su voluntad, su palabra y su obra. Esto es muy importante, es muy hermoso esto. Miren, como Dios es verdad, no hay contradicción entre lo que Él quiere, que es su voluntad, lo que Él revela, lo que Él ha hablado, que es su palabra, y lo que ha hecho, su obra. Él ha hecho el mundo, y ese mundo, pues no es que Él quiere algo y luego hace algo que Él no quiere, o que Él en su interior quiere algo y luego Él revela algo que Él no quiere. Debo decir que muchos cristianos, y hacemos mención de esto, porque muchos cristianos caen en este error y es una cosa fatal, es una cosa terrible. Dios es verdad, no hay contradicción. Lo que Él quiere, su voluntad, está en perfecto acuerdo con lo que Él da a saber. Es decir, no tiene un discurso doble. No es que Él piensa una cosa y Él hace otra. No es que Él piensa y quiere una cosa y dice otra. No, lo que Él piensa, lo que Él quiere, eso piensa, pero lo que Él piensa, eso quiere. A su vez, eso que Él revela va en esta línea y esto que Él hace va en esa misma línea. Porque en Él, en absoluto, no hay contradicción. Él no es contradictorio. En ningún sentido es contradictorio. Y aquí hay algo que decir muy importante. En Dios no hay un discurso falso. Recordamos, y también por causa de, constantemente hablamos de ciertos autores, recordarán a Guillermo de Ocampo. Él habla, para no detallar, él habla de un Dios contradictorio. Mira, es que una es la voluntad que él tiene acá
y otra cosa es lo que se muestra acá. He platicado de alguien, un joven, bueno, ya no tan joven, pero hace unos años hablaba con él y me decía, oiga, es que pues quiero eh, eh, que me ayude a orar. Sí, dice, es que conocí una compañera en el trabajo y pues quisiera yo andar con ella para casarme. Entonces, pues la primera pregunta fue, bueno, ¿es cristiana? Bueno, no, no, pero oye, ¿cómo es eso? Tú vienes se supone, de una familia cristiana, ¿cómo dices esto? Y entonces, miren su argumento, bueno, pero, y qué sé yo, que la tenga Dios predestinada para mí. Fíjense, esa mentalidad contradictoria es la de muchos creyentes. No, mira, es que tú estás poniendo a Dios en contradicción. Le dije, tú estás poniendo una línea de contradicción ahí en Dios. Él quiere algo, ¿sí? O sea, como que él está revelando, busca a una cristiana. Pero ya acá en vida tú dices, ¿y qué tal que para mí quiere esta pagana? Fíjate, eso es una contradicción. Le hacía ver que lo que él estaba diciendo era muy grave, porque él estaba únicamente obedeciendo al deseo de ella estar con alguien, pero no estaba pensando en que estaba atentando contra Dios mismo. Estaba hablando algo terrible con respecto a Dios. Se está poniendo a Dios en contradicción en el interior de él. Eso no tiene nada de bien. Está sumamente errado. Bueno, lo que Dios piensa, por eso decíamos, en relación con Ocam y con esto que estoy relatando de algo sucedido en el pasado, sabemos lo que Dios piensa en relación con esto que mencioné. Corregimos y decimos lo que Dios piensa está unido a lo que quiere, está unido a lo que da a conocer, está unido a lo que hace. Todo absolutamente refleja unidad en él. Todo refleja unidad en él. Por eso, y luego ligado a esto que estamos diciendo de que Dios es verdad, sabemos que su palabra pues se va desarrollando con el tiempo, la revelación va en avance. Y entonces ya mucho tiempo más tarde miramos al hijo que viene y dice, el padre me envía. Y luego habla con el padre, porque no es el mismo. El hijo no es el padre, puesto que habla con él. ¿Sí? Y luego él mismo dice, y enviaré al espíritu, haciendo referencia a que es una persona distinta de él. Entonces miramos en la escritura esto de las tres personas y miramos aquí algo interesante. La obra de las tres personas está en estrecha ligadura. La obra del Padre está estrechamente ligada a la obra del Hijo y a su vez a la del Espíritu Santo. Entonces, no hay una contradicción en la obra del Padre, por ejemplo, con la obra del Hijo, porque eso es una cuestión de absoluta importancia, es fundamental para la vida cristiana, para la fe cristiana. Pero esto hay que decir que lamentablemente ha sido poco entendido. Poco entendido, miren, la muestra. Por ejemplo, se ve la creación, muchos cristianos ven lo creado como algo deficiente. Si no los animales, los árboles, pero sí ven las instituciones como algo deficiente. Por ejemplo, hay quienes hasta afirman, el Estado es demoníaco, incluso, o es una institución casi demoníaca. Hemos analizado incluso a los teólogos de la denominada neoortodoxia, Karl Barth y estos autores. Bueno, que en sermones no hacemos casi mención de los autores porque por eso tenemos las clases, pero basta recordar, de pronto se piensa en el Estado como como de una institución que tiene un poder pues prácticamente semidemoníaco. Y esos son a los que consideran muchos los teólogos de la línea reformada. Están equivocados. Eh,
se decía, se ve lo creado como algo deficiente, en cambio, la redención como algo supremo. O sea, tal parece que la creación poco importa, pero la redención importa más. Como que aquí abajo está la creación, porque es el producto malo, el producto deficiente, y la redención está acá arriba. Pero de lo que no nos estamos dando cuenta es que hemos establecido una línea divisoria en la que estamos dejando al Padre acá abajo con su obra y en la parte superior estamos colocando al Hijo con su propia obra. Entonces, el Padre con su creación, con la creación deficiente, mala, y arriba como mejor apreciado, el Hijo con su obra redentora. Y debo decir que esta es una idea de muchísimos cristianos, de muchísimos cristianos. No, desde luego, no de unos pocos, de muchísimos. Esta es una cuestión, decía, vital a la fe. De pronto parece ese pensamiento inofensivo, esas cosas parecen inofensivas, pero realmente están en contra de la verdad de Dios. Porque en Dios ya dijimos, Padre, Hijo, Espíritu, hay una línea de continuidad, no hay contradicción en su obra. En Dios como uno, como el Dios único en que creemos, decimos, no hay contradicción. Él es la verdad y de Él procede la verdad. En Él está la verdad, no hay contradicción. No es que quiere una cosa y hace otra. No es que piensa una cosa y dice otra y hace otra. No, no, no. Hay total unidad en lo que piensa, en lo que hace, en lo que revela, en todo. Estos pensamientos, decía, parecen inofensivos, pero están poniendo a Dios contra la verdad. Lo están haciendo contradictorio. Están poniendo a Dios contra la verdad. Porque el que hizo la creación, si es deficiente, esta creación, a su vez, el que redime y la redención se considera buena, entonces resulta que algo hizo una obra deficiente y hace una obra buena. Entonces, de forma sencilla es, bueno, lo que hace está bien o está mal. Fíjense, allí la contradicción. Hizo una creación, entonces lo que esto implica, hizo una creación deficiente, pero una redención perfecta. Y entonces allí se está introduciendo una línea de discontinuidad entre el Padre y el Hijo, como si la obra del Padre chocara con la del Hijo. Pero esto no lo podemos aceptar, esto nos debe resultar inaceptable, porque se está afirmando una discontinuidad entre la obra del Padre y la del Hijo. Y esta postura ha aparecido mucho en la historia de la Iglesia cristiana, la historia del cristianismo. La miramos, estudiamos la patrología continuamente, lo estudiamos, lo miramos en los periodos posteriores a la patrística, lo miramos en la escolástica, ya en el pensamiento moderno, y así nos damos cuenta de que es algo recurrente, porque decimos, esta postura aparece mucho, y se ha mirado una contradicción, se le ha, digamos, se ha impuesto, por decirlo así, una contradicción en Dios, se le adjudica contradicción. Pero la escritura no nos permite eso porque habla de que Dios es verdadero. Una aplicación también, hermanos, de esto y de lo cual hay que advertir, y es también muy importante, en la idea que tenemos de los milagros. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la dogmática, le dedicamos un apartado al asunto de los milagros. La idea que se tiene en el cristianismo en general del milagro es una idea de contradicción en Dios. Miren, porque lo que suele afirmarse es que el milagro va contra las leyes. ¿Se dan cuenta de que esa es la visión general del milagro? Es que los milagros van contra las leyes, ¿no? Pensamos el milagro como una negación de las leyes que están ahí. Estamos pensando el milagro como una negación de las leyes. Entonces estamos diciendo que el proceder milagroso de Dios, cuando Él ha de proceder para realizar un milagro,
pensamos que es un acto en el que Él mismo quebranta las leyes que Él dio. Miren, hermanos, esa es una declaración clara de que se está creyendo que Dios es contradictorio, porque Él hace una ley de la que los salmos hablan. Él afirmó: el mundo no se moverá. Él habla de leyes que no se quebrantan. Las leyes no. eh, el hombre obra mal, anda fuera de la ley, pero Dios puso leyes en su mundo. No pasa que algo que yo pueda dejar caer suba. Desde luego alguien dirá: bueno, ¿y qué con los aviones? Bueno, no vamos a explicarle, ¿verdad? Pero la ley de la caída, la ley de la caída que se le sigue denominando así, gravitacional, esa es en todos lados. O sea, no se quebranta, no se quebranta, es una ley. Los salmos hablan de que Dios hizo las cosas con leyes y esas leyes permanecen. Y esas leyes a Él le son agradables porque las creó. Pero ¿qué pasa con la idea común que se tiene del milagro? Pues el milagro es un proceder, pues precisamente milagroso. Pero mira, cuando el milagro es realizado, entonces es que Dios quebranta sus mismas leyes. Por eso se suele tener la idea del milagro como algo que va contra las leyes. Esto, hermanos, hay que decir que estos pensamientos no están desligados de Satanás, porque Satanás introduce mentira desde el principio. De pronto parece así: mira qué Dios tan poderoso que va contra las leyes y Él hace el milagro. Y parece como que lo estamos elevando, lo estamos poniendo muy por encima, pero es como si un niño en casa, el padre les llama la atención, y entonces que el hijo dijera: obedezcamos a nuestro papá, por favor, porque él puede hacer lo que se le antoje. Y entonces el papá, si entiende el asunto, dice: a ver, espérate, yo no vivo así, yo no hago lo que se me antoja. No. Hay cosas que no hago porque están mal, a que me tienen que obedecer, pero no es para que, parece que me estás halagando, pero me pones como un arbitrario, como que yo hago lo que quiero. No, Dios está haciendo lo mismo así. Mira, tú me quieres elevar como el poderoso que hace los milagros, quebranta las leyes. No, es que se te olvida, las leyes, yo que hago el milagro, soy el mismo que hice las leyes. Entonces, si yo hago las leyes y luego yo con un milagro quebranto esas leyes, entonces me estás poniendo en contradicción a mí. Que hago una ley para quebrarla y entonces me estás poniendo como los hombres. Mucha gente dice: las leyes se hicieron para quebrar, para quebrantarse. La ley se hizo para infringirse. Mucha gente dice así. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, estamos poniendo a Dios en el mismo nivel. Dios, tú hiciste leyes para que por medio de milagros tú las estés quebrantando. Entonces tú no eres diferente de nosotros. Nosotros establecemos leyes en nuestras constituciones para violar esas leyes. Tú haces leyes para violarlas cuando haces milagros. No, el milagro no debe ser eso. Hemos hablado de los milagros, cosas que no vamos a hablar aquí porque también es un tema largo, pero simple y sencillamente debemos ver el milagro como una forma dentro de las leyes, pero una forma que nos es desconocida, dentro de la ley divina, una forma que nos es desconocida, pero que no es contradictoria. Por poner solo un ejemplo sencillo, se podría ir a más ejemplos, pero ya nos desviaríamos, pero es como cuando alguien está enfermo, tiene determinada enfermedad, que por ejemplo le digan que tiene cáncer, un ejemplo, cáncer en cierta parte del cuerpo, va después, esta persona es tocada por el Señor, bueno, este cristiano le da esta enfermedad, pero él busca al Señor, hace un voto a él, etcétera, cosas diversas, suceden cosas diversas, y después se va a hacer estudios. Le hacen los estudios y le dicen que ha habido casos así, y algunos hemos conocido casos así, y le dicen: mire, es sorprendente, no tiene ya nada. Y de pronto parece, pero eso es una violencia a las leyes. No, la pregunta es: ¿y qué sustancia usó Dios de la comida o del cuerpo de esa misma persona para mitigar ese cáncer? Eso nos es desconocido.
La medicina hoy nos dice, mira, tal sustancia corporal tiene estos usos. Bueno, 5 usos o 3 usos. Son los que conoce o los que cree que tiene, porque la investigación médica le ha llevado a eso. ¿Y cuántos más usos? No lo puede saber. Entonces, ese Dios que hace las leyes es el mismo que hace el milagro y no entra en contradicción. A nosotros eso nos parece contradictorio, pero porque vemos las leyes de una manera. Nuestro problema ahora está en la manera en que vemos las leyes y nuestro problema con ello está en la manera en que vemos el milagro. Entonces introducimos contradicción en él. Pero no, el milagro no tiene que ver con eso. El proceder de Dios siempre está en el marco de su ley. Ahora, pero los hombres aquí hemos descubierto leyes, sí, pero es que no tenemos nosotros, desde luego, entendemos que por mucho que se indaga en el mundo científicamente, no creemos que sabemos de las leyes, ¿sí? No creemos que sabemos las leyes como Dios sabe la ley que ha creado. Por eso, de pronto acá, en cierto siglo, tienen una teoría sobre las cosas, luego pasan los siglos y de pronto acá se dice otra cosa de lo biótico, de lo físico, etcétera. Hay cambios. Y desde luego confiamos en eso que dicen porque la ciencia responde a muchas cosas. Pero no pensamos, ya descubrimos la ley exacto, así como Dios la hizo, y con todas las aplicaciones, así como Dios lo hizo, eso no lo podemos hacer. Entonces, por esa deficiencia, generalmente pensamos, mira, el milagro es un quebrantamiento de las leyes, pero no, hay que saber que ahí estamos diciendo que Dios está contra la verdad, porque está contradicho en él. Estamos introduciendo contradicción en Dios, y Dios no se contradice. El Padre Creador está en perfecta línea, en unidad de línea con el Hijo Redentor y con el Espíritu Santificado. Entonces, esto tiene muchas implicaciones. Y decíamos que por eso esto no está apartado de la obra satánica. ¿Qué hace Satanás? Él es mentiroso desde el principio, así dijo Jesús. Y desde el inicio a nuestros primeros padres les sembró mentira. Y el Señor dice así, que Él es mentiroso, es padre de mentira, es mentiroso desde el principio. Porque la mentira, ¿qué es el intento de colocarse donde la verdad y tirar la verdad, derribarla y colocarse allí la mentira. Esa es una obra satánica. Entonces decíamos que al afirmar estas cosas, cuando se introduce contradicción en Dios, cuando se le mira no como se le debe mirar según las escrituras, esto no es independiente de la obra satánica. Pero no diremos como algunos que tal parece que yo no tengo la culpa y es Satanás que está en mí. Esa idea en nosotros no cabe. Pero sí hay que decir que esto no está desligado de la obra satánica que introduce mentira. Porque la obra que hizo Satanás desde el principio trajo consecuencias terribles hasta hoy, lo que hizo nuestros primeros padres. Bueno, y de ahí, hermanos, el aborrecimiento que Dios tiene por la mentira. Él es verdad y por eso aborrece la mentira. Satanás introdujo mentira desde el inicio y vinieron consecuencias terribles. Se pervirtió la obra del Padre, la creación. Dios hizo el mundo, puso al hombre allí, el hombre cayó en el pecado y las consecuencias es espinos y cardos te dará la tierra. Es decir, la creación se vio afectada. Porque pues Satanás en el inicio habló algo que iba contra la verdad, habló la mentira. Y entonces vemos, miren, esta creación había estado en el designio del Padre. Cuando se iba a hacer, estuvo en el designio del Padre, algo inexplicable para nosotros. Y eso estaba en su voluntad. Él quería hacer una creación y la hizo. Y eso a su vez reveló a los hombres. Tenía en proyecto la creación, la creó, en su momento la hizo, y eso reveló. Por ejemplo, la carta a los Romanos 1:19 y 20 dice, todas las cosas invisibles de él, su eterno poder, se hacen visibles en la creación de todas las cosas. Eso él revela. Vemos su conexión
lo que Él quiere, lo que Él hace y lo que Él revela. Hay una conexión, hay una unidad ahí perfecta. Él quiere esto hace y esto dice. Y va en una línea. No hay contradicción en Dios en nada, ¿no? Entonces, allí miramos a Dios totalmente coherente. No lo miramos en ningún sentido contradictorio. Por eso Dios aborrece el labio mentiroso porque es contradictorio, atenta contra la verdad. Porque no se ajusta a la verdad que es Él, que es Dios, a la verdad que está en Él, la que ha revelado, ¿sí? La que está en la que podemos ver en las leyes que Él ha dado, es decir, en todo lo que Él ha creado. El labio mentiroso va contra la misma naturaleza de Dios. El labio mentiroso va contra la obra de Dios. En el labio mentiroso no es un asunto de que solo miente. Mira, mintió y trajo esta o esta otra consecuencia. Miren, el labio mentiroso va contra la misma naturaleza de Dios porque Dios es la verdad. Va contra la obra de Dios y va contra la revelación de Dios, así como va contra la estructura que Dios ha creado. El labio mentiroso por eso es aborrecible. Va contra Dios, va contra su obra, va contra su revelación, o sea, va contra su voluntad. A esto se tendría que dedicar a esta parte más tiempo, pero digo aquí, el labio mentiroso va contra la misma naturaleza divina, porque Dios es la verdad. Va contra la obra de Dios, va contra la naturaleza de Dios, contra la obra de Dios, contra la revelación de Dios, lo que Él ha revelado, por ejemplo, en su voluntad, en su palabra, y asimismo lo que ha revelado en el mundo, contra la estructura del mundo, contra lo que Dios ha hecho. Y por eso decimos que la mentira va contra la realidad. La mentira va contra la realidad, pero miren, contra las leyes que tienen que ver con la obra divina. Va contra su palabra, va contra Dios mismo. Eh, Podríamos dar algunos ejemplos, aunque solo, miren, mencionaré algunos. Un ejemplo. Si hay algo aquí que es verde, entonces yo digo, esto es rojo, por poner esto sencillo, al decir yo, esto es rojo, entonces estoy en contra, desde luego, de la obra creada, porque esto Dios lo creó verde, pero yo estoy diciendo que es rojo. Entonces voy contra lo que Dios hizo. Y con ello estoy atentando contra lo que Dios quiso. Desde su voluntad, Él quiso hacer tal cosa verde. ¿Por qué? Porque a Él le plugo así. Él sabe por qué hizo el árbol verde. Y Él sabe por qué la nube se ve blanca. Eso sabe Él por qué. Y por qué el mar se ve de cierto color, y por qué un hongo se ve de cierto color, y por qué la montaña se ve de cierta forma, de cierto color. Eso es algo que le plugo a Dios y Él sabe por qué. Entonces, cuando digo yo, esto es rojo, cuando no es así, y digo esto es rojo, entonces estoy contra la obra creada. Y eso que Él hizo procedió de su voluntad. Y así Él hizo todo. Miren, entonces, al decir yo una mentira, estoy atentando contra la realidad que Dios hizo, en este caso su obra, y estoy actuando contra Él es verdad, contra su voluntad, porque eso es lo que Él quiere. Así quiso Él hacer eso verde y yo estoy afirmando que es rojo. Miren, esa mentira de pronto parece que solo tiene que ver con la percepción del color, pero esa mentira tiene, digamos que llega hasta atentar contra la naturaleza misma. Ese es el asunto en cuestión, por eso tiene mucha profundidad. Cuando decimos así, 2 más 2 son 5, es una cuestión similar. 2 más 2 son 5, pues estoy atentando contra la ley que Dios hizo en el mundo. 2 cosas más 2 cosas no son 5 cosas. Entonces atento contra las leyes, contra la ley numérica que Dios estableció, y estoy atentando contra ese Dios que quiso hacer las cosas así, que así como Él quiso, las hizo. Y entonces yo estoy atentando con este enunciado, con esta expresión contra Él, así como decir, alguien no ha llegado y digo, a ver, fulano, ¿no? Juan no vino, y sí vino. A veces pasa que pues, no me fijé y ya creí que no había venido, pues, es diferente. Pero cuando veo que vino y yo afirmo no vino,
Entonces, voy contra la realidad que Dios ha hecho. Dios en su propósito quiso que Juan llegara, pero ¿qué digo yo? No vino. Entonces voy contra ese deseo de Dios desde antes de todas las cosas de que Juan ese día, a la fiesta, a la actividad, a la conferencia, lo que sea, llegue, que haya llegado. Eso estaba, que llegara, estaba en el designio de Dios. Y entonces cuando yo digo mentiras, aunque parezcan así menores, vean hermanos, estas mentiras tienen consecuencias que llegan, digámoslo así, hasta atentar contra la naturaleza y la persona misma. Eso tiene implicaciones tremendas. Y por eso decimos que Dios aborrece el labio mentiroso, nos deja claro y su contraste. En cambio, ¿qué sucede? Se contenta con la verdad. Y se ve a Dios aquí el contraste entre lo que siente en ambos casos. ¿Qué siente por la mentira? ¿Qué siente por la verdad? Y eso lo deja ver el pasaje. Ante la mentira, él tiene rechazo. Ante la verdad, se pone contento. Y, y nos presenta la Escritura a un Dios que siente. Ante la mentira, me pongo mal, la abomino, la rechazo. Ante la verdad, me pongo contento. Por eso la Escritura habla de un Dios que entra con nosotros en una relación personal, por eso le hablamos a Él, por eso oramos a Él, porque es una persona. No es una entidad, no es una gran inteligencia como en algunas culturas pensaban, ¿no? La divinidad que es como una gran inteligencia, ¿no? Por eso se adaptó el término persona para hablar de las personas de la Trinidad, porque por eso nosotros hablamos con ellos. Cuando oramos así hablamos con Dios como si le estuviéramos hablando a un papá, a un abuelo. Así, oramos al Señor y así hablamos con Él, porque es personal. Se ve a un Dios que siente. Entonces, hoy hay que decir, hermanos, eh, que para hablar de la verdad, aquí viene una implicación también muy importante. Cuando se trata de hablar del asunto de la verdad, generalmente el tema de la verdad se reduce a verdad matemática, verdad biológica, verdad astronómica, verdad económica. Si bien es cierto, esas son verdades, la verdad tiene que ver con Dios y la mentira dicha llega hasta Él, se atenta contra Él. No es algo, esas cosas no están desligadas de Dios. Eh, si alguien quiere empezar a hablar de la verdad, tiene que comenzar por Dios. Porque fuera de Él no hay verdad y la verdad está en Él. El punto de partida de la verdad no está en lo creado, no está en lo temporal, está en Dios porque Él es la verdad. Es decir, quiero empezar a discurrir sobre la verdad en general, tengo que ir a Dios. Por fuerza tengo que ir a Dios, porque Él es la verdad y de Él procede la verdad que se ha revelado. Porque si pienso en leyes matemáticas, pues esas leyes las ha revelado Dios, es decir, vienen de allá, no surgieron de la nada. Entonces, hoy lamentablemente la verdad se reduce mira, la verdad en la física, la verdad en la biología. No, mira, es que sí, la Biblia dice esto, pero ¿qué crees? No, es que miren, es que en la biología es así. Eso es de nuevo meter contradicción en Dios. No, mira, no. Dios estableció las leyes de la biología. Que nosotros estemos introduciendo contradicción en Dios, ese es nuestro problema. Que nosotros miremos contradicciones es nuestro problema, porque Él es de una pieza. Así como cuando el apóstol Pablo dice en la carta a los hermanos hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando de Dios como de una pieza. Entonces, la verdad, generalmente en nuestros tiempos y más actualmente, se reduce a la verdad científica, por ejemplo. No, mira, es que la verdad, si esto es verdad, debe estar comprobado científicamente, un gravísimo error. La verdad, si bien es cierto, tiene que ver en algunos casos con una comprobación. No obstante, la verdad desde el inicio es Dios y no la podemos desligar de Él. Entonces, aquí incluso ya en el siglo XX, también en las formas de pensar filosóficas,
se niega que la verdad esté en el campo científico. Y el siglo XX, algunos autores dicen, no, es que la verdad está más allá de lo científico. Y entonces ven la verdad como algo intuitivo, ya no científico, intuitivo. Pero en eso no me voy a detener ahorita, no obstante, sea que se reduzca la verdad a lo científico, o bien se reduzca la verdad a lo intuitivo, eso es una reducción. En ambos casos en ambos casos hay reducción. La verdad es Dios, es decir, la verdad en el mundo apunta a algo mayor, al hombre como su juzgador. Y eso apunta también más allá, al hombre como alguien delante de Dios y naturalmente, así como corazón delante de Dios, y esto a su vez apunta a Dios. Es decir, una verdad matemática, una verdad en lo biológico, apunta a nosotros que hemos descubierto esa verdad. Pero como yo soy un servidor de Dios y encargado de la creación, entonces eso termina apuntando, esa verdad termina apuntando a Dios. Entonces la verdad en el mundo apunta a nosotros y apunta a nosotros como seres creados, como mayordomos de la tierra, apunta a nosotros. Pero como hombres delante de Dios, apunta naturalmente a nuestro corazón y nuestro corazón apunta a Dios. Entonces es un hilo como de apuntes, ¿no? Como que una planta hablara, como diciendo a niños, como que la planta hablara, mira lo que descubres de mí, lo que afirmas de mí, pues dile a él, al hombre. Pero luego el hombre, pues como es ser creado, pues él mismo en su corazón apunta a Dios. Entonces la verdad nunca se puede desligar de Dios en ningún momento. Todo finalmente es a Él. Y entonces concluyo, hermanos, la verdad está ligada a Él y surge de Él. Entonces decimos, así que indagar, por ejemplo, sobre la verdad, tendría que empezar con indagar sobre Él. Porque lo dice en su palabra en Proverbios 1:7, un pasaje que todos conocemos. El principio de la sabiduría, el principio del saber, es el temor de Jehová. En ese pasaje de una profundidad sorprendente nos introduce esto. ¿Quieres tú saber que tú quieres tener el principio? ¿Quieres saber del conocer? Parece redundando, ¿quieres saber del saber? Pues comienza con el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque entendemos que de Él viene todo. Porque de Él viene todo, puesto que Él es la verdad está en Él, la verdad surge de Él, nos ha venido revelado. Al crear todas las cosas, Él mismo se muestra. De manera que no hay en absoluto nada de contradicción en Él, en ningún sentido. Él es completamente coherente. Lo que piensa, lo que hace, lo que dice. En absoluto no hay ninguna contradicción en Él. Que el Señor bendiga su palabra.